Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a empezar la presentación de este informe sobre carbón, ¿no?, que hacemos habitualmente en enero, con Carlos, que siempre viene a presentarlo y que fue con el que empezamos toda esta presentación de temas de la Agencia Internacional de Energía, cuando él fue pues hace 8 años, ¿no? Yo creo que esta es la 6ª o 7ª vez que presentamos el informe del carbón y él 8ª vez, y él es el que nos ha ayudado al resto de presentaciones que tenemos todo el año, pues de las otras fuentes, ¿no?, renovables, digamos oil, gas, eficiencia energética, etcétera. Yo creo que la semana pasada hicimos el de eficiencia energética, ¿no? Carlos, sabéis que es ingeniero de minas, fue subdirector general de minas aquí, funcionario del Estado y bueno, un hombre que conoce mucho este campo de carbón y todo, a pesar de todo sigue teniendo bastante, cada vez menos audiencia de todos los años, pero no, yo creo que estamos ya, estamos asintóticos, ¿no? Yo creo que estamos asintóticos en el carbón. Muy interesante, ¿no? Podréis descargar en nuestro sitio esta presentación, que veréis que el consumo de carbón está creciendo en el mundo, no un poco, pero está creciendo, y que donde se reduce sustancialmente es en Europa, ¿no? La parte fundamental, con además 2 partes, ¿no? Una el este de Europa y otra el oeste, que yo creo que tiene datos interesantes el informe que podéis ver. Carlos, yo creo que no hace falta más presentación, luego le podéis preguntar lo que os parezca, ¿no?, respecto a, bueno, a lo que consideréis, ¿no? Quería dar las gracias a Arcadio, por supuesto, por recibirme, y al Club de la Energía, y a todos vosotros o a ustedes por venir aquí y escucharme. Quería decir una cosa de la agencia, no que seamos muy comerciales y tal, pero sí, porque, no sé, a veces hablando por ahí tal, la gente no sabe bien qué es la Agencia Internacional de la Energía. Yo creo, entonces me pararé un par de minutos a explicaros. La agencia se fundó en el año 74 para gestionar después de la primera crisis del petróleo, para gestionar los stocks, digamos, los almacenamientos de emergencia de petróleo que los países miembros ponen a disposición de la agencia. Una iniciativa de Henry Kissinger y tal, eso está en los papeles por ahí. Y entonces, claro, en el tiempo que han pasado más de 40 años, el mundo ha cambiado. Entonces la agencia, en el año 2015, el nuevo director ejecutivo, que es Fatih Birol, que era el antiguo economista jefe, llevó a cabo la primera, digamos, reorganización o adaptación, modernización, digamos, exhaustiva en la agencia. Entonces, básicamente los 3 pilares eran, primero, lo que nosotros llamamos Open the Doors Policy, que significaba incorporar a países a la agencia. Entonces, desde entonces hemos incorporado China, India, Indonesia, Tailandia, Singapur, Marruecos, Brasil y Sudáfrica, con lo cual ahora mismo la agencia otra vez tenemos 3/4 partes, o 75% del consumo de energía global lo tenemos dentro de la agencia, porque como todos os podéis imaginar, cuando se fundó la agencia, el consumo energético de los países de la OCDE era la mayoría, pero ya en el 90 el carbón fuera de la OCDE superó a la OCDE, y luego ya en el 2010-2011 gas y petróleo. Entonces ya la OCDE, digamos que es una parte minoritaria. Entonces ahora, con esta incorporación de países, otra vez tenemos 3/4 partes de la energía dentro de la agencia. La segunda parte fue, digamos, el segundo pilar de esta modernización, era adaptar la seguridad, que sigue siendo uno de nuestros objetivos, adaptarlo al siglo XXI. Entonces el petróleo es muy importante, y sabemos todos que en cuanto falta petróleo sube la gasolina, y si no se lo pregunten a Macron y los chalecos amarillos, la importancia y relevancia social. Pero es verdad que el gas y la electricidad ahora mismo también son una preocupación, y por tanto también la agencia en ese punto, o sea, en ese sentido, expandió su trabajo de seguridad al gas y a la electricidad. Y luego el tercer pilar era hacernos como el centro, digamos, de conocimiento, de referencia de las energías limpias. Es otra tendencia clarísima que todo el mundo podemos ver en el mundo, y por tanto, tanto las renovables como eficiencia energética, para la agencia pues se ha dado un nuevo énfasis. Entonces, bueno, era lo que quería decir, que la agencia, conservando nuestro
primer objetivo, que era gestionar los stocks de emergencia de petróleo de los países miembros, pero digamos que hemos llevado Sí, pero vamos, quiero decir, con estos 3 pilares, y entonces ha sido la modernización de la agencia. Ahora, si hablamos del carbón, ¿por qué uno tiene interés en el carbón incluso en sitios donde casi no se consume carbón? Pues hace 2 años, no sé si los que seguís el tema eléctrico y demás, ¿os acordáis? En el año 2016 concretamente, sobre todo para terminar con las pérdidas de las empresas mineras en China, el gobierno chino llevó a cabo lo que ellos llamaban la reforma del lado de la oferta, que básicamente consistía en cerrar minas de alto coste y de seguridad incierta para abrir minas más modernas y más productivas. Entonces eso produjo una subida del precio del carbón y de la electricidad en todo el mundo. El año pasado lo que ocurrió fue que para luchar contra la contaminación atmosférica se produjo el cierre masivo de calefacciones en el norte de China. Y con ello las importaciones de gas de China se dispararon, con lo cual el precio del gas y de la electricidad en todo el mundo se disparó. Entonces, lo que queríamos decir nosotros es que incluso si un país no consume carbón, China y el carbón en China tiene que ser algo que tienes que tener en cuenta siempre para tus negocios, porque influye en todo. El 14% de la energía primaria del mundo se consume en China en forma de carbón. O sea, de cada 7 unidades energéticas del mundo, una se consume en China quemando carbón, lo cual es impresionante. Y por eso el sector del carbón en China, digamos que es el centro de la demanda. Si hacemos las cuentas, yo las hice, evidentemente no se puede sustituir carbón con petróleo porque se utilizan distintos procesos, distintas eficiencias y demás, pero si hacemos una cuenta simplemente de energía, si ponemos toda la producción de Arabia Saudí para sustituir de petróleo, para sustituir el carbón en China, el 20 de abril se acabó y ya no hay más energía. Entonces quiero decir que el carbón chino, como digo, está en el centro de la energía, y todas las decisiones que tome el gobierno chino, todas las cosas que ocurran en el mercado de carbón de China tendrán implicaciones en la energía de todos los países, incluso los que no consumen carbón. Entonces, si hablamos de lo que pasa en el carbón, lo que tenemos es que, en contra de toda la narrativa que tenemos, porque la verdad es que si uno lee el periódico, cada día, yo diría que cada día, hay un nuevo país, una nueva provincia, un nuevo estado que anuncia el final de la generación eléctrica con carbón. Hay un nuevo fondo de inversión, banco, quien sea, que anuncia que se terminó, o universidad, que terminó la inversión en carbón. Entonces uno piensa que estamos asistiendo al colapso final del carbón, pero luego cuando hacen los números, entonces, oye, si el consumo de carbón creció en el 17 y va a crecer en el 18, aquí algo no cuadra. Ya veremos lo que no cuadra. Lo que no cuadra es que en India y en el sudeste asiático está creciendo la demanda de carbón. ¿Por qué? Pues básicamente por la electricidad, pero no solo por la electricidad, pero sobre todo por la electricidad. Se está produciendo un crecimiento en países como, no sé, Vietnam, por ejemplo, 8-10%, Indonesia igual, y parte de esa electricidad se genera con carbón en la India, por supuesto. Y por contrario, en Europa, en Estados Unidos, pues la verdad es que el carbón no tiene mucho futuro. Entonces, otra paradoja curiosa que estamos asistiendo es que hay muy poca inversión en capacidad en minas de carbón, digamos. Y hay muy poca en minas nuevas. Hay casi toda la inversión es para mantener la producción, alguna en expansiones. Algunas minas que se pusieron en mantenimiento y tal, cuando el precio del carbón estaba bajo, se han vuelto a abrir, pero no se ven muchas inversiones en nuevas minas. Entonces, eso lo que hace está impulsando el precio para arriba. Y también con estos precios altos, lo que vemos es que productores de alto coste como Indonesia o Estados Unidos
pues se suman a la fiesta y vemos como las exportaciones de estos países suben mucho. En otros sitios como yo que sé, Colombia o Australia, está la capacidad de la mina, el tren, el puerto, y por tanto no tiene esa capacidad, pero en Indonesia, donde van las barcazas y tal, es una producción flexible. Entonces, dicho lo cual, como digo, no se soporta la narrativa del colapso de carbón, pero es algo que no podemos olvidar, y yo creo que la industria, los que invierten en el carbón y tal, no lo pueden olvidar. O sea, la presión que hay contra el carbón en todo el mundo es increíble, y en todo el mundo es todo el mundo. Uno va a Asia o a África y puede ver manifestaciones en Tailandia o en Kenia, gente allí atada para protestar contra la planta del carbón. Entonces, quiero decir, esto es una presión que evidentemente tiene consecuencias. Entonces, como decía, el 2017, pues bueno, el balance de la producción, lo más curioso que vemos ahí, si os fijáis, es que Estados Unidos es a la vez el segundo mayor incremento de producción y el mayor disminución de consumo, lo cual es realmente, porque bueno, al final Estados Unidos ha sido el mayor, digamos, la razón mayor para el declive del carbón. O sea, ha habido años en los cuales la sustitución de carbón por gas en Estados Unidos ha sido más de 200 teravatios hora de electricidad, lo cual, por ejemplo, es casi comparable con la producción, por ejemplo, de España, por ponerlo en perspectiva. O sea, quiere decir que el carbón en Estados Unidos está cayendo de verdad. El año pasado, en 2017, fue 2,5, este año va a ser algo así como 4, o sea, el 2018 fue como el 4%, que no es tanto como en el pasado, más del 10, pero está cayendo. La combinación de plantas viejas con el gas baratísimo, pues es lo que está haciendo, y también en algunos estados los impulsos a las renovables y tal, es lo que está realmente pegando al gas. Y luego tenemos China, que después del 2016, como digo, está las reformas que se hicieron, el cierre de capacidad y todo lo demás. El año pasado, 2017, hubo nueva capacidad y incrementó la producción, y 2018 igual esperamos por lo menos 150 millones más de producción en China, que como vemos es un mercado muy dinámico. El carbón en China, la cantidad de cosas que pasan cada día es algo increíble. De precios, bueno, pues como yo creo que ya he dicho lo fundamental, como no hay nueva capacidad, muy poca, incluso proyectos de expansión o tal, también son bastante escasos, pues incluso pequeños incrementos en la demanda como hemos tenido han mantenido el precio bastante alto. Entonces aquí está todo junto. Si no se aprecia bien, pues está muy desperdigado, pero o sea, si nos fijamos, la línea de abajo, que es la del carbón térmico, estaba a $50, se ha puesto a 100, que es el doble. Y si vamos al metalúrgico pasa igual, estamos hablando de 200 cuando hace 2 años estaba 80, ¿no? Entonces, es verdad que a corto plazo no se ve, o sea, la demanda de carbón no es muy elástica con respecto al precio. En Europa, con el CO2, evidentemente cuando tenemos precio del carbón alto, en Europa continental, por supuesto fuera del Reino Unido, donde tienen las 18 libras encima del precio del CO2, digamos que en el Reino Unido, salvo en las olas de frío, el gas despacha antes que el carbón, pero en Europa continental alguna semana cambia el orden, pero todavía con los 20 euros de tonelada de CO2 sigue el carbón despachando antes. Pero bueno, estamos ya en un terreno que con los $100 estamos así. Y luego en Asia, donde casi no hay CO2 o más bajo, digamos que el carbón es más barato, pero es cierto que a $100, si tenemos en cuenta el coste de capital, que es más alto en carbón que en gas, la percepción, digamos, del carbón como un combustible barato, si sigue a $100, pues a lo mejor, digamos que va cambiando un poco, porque claro, vamos a los países de Asia o de África, el carbón está considerado como un combustible barato, lo mejor lo más barato para generar electricidad. Entonces vamos a ver si estos precios
cambian esta percepción o no. Ya veremos. Luego hay cosas curiosas, pero bueno, ya es un poco para los que más se dedican a estos mercados. Por ejemplo, si os fijáis ahí, aquí vemos que el carbón metalúrgico y el térmico se cruzaron, lo cual el PCI, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, son cosas que pasan normal en el mercado, pero bueno, enseguida en cuanto pasan estas cosas, pues la gente deja de lavar el carbón para, en vez de venderlo como lavado como metalúrgico, se vende como térmico y enseguida se vuelve a abrir el diferencial de precios. Y luego también otra cosa que vemos, que bueno, ahora ya que decir, el carbón metalúrgico, como vemos, la volatilidad es increíble, vemos 1, 2, 3, 4 picos por encima de $250 y tal, y lo cual es, yo creo que ya lo he venido repitiendo varios años, más del 60% de las exportaciones de carbón metalúrgico viene de una sola región de Australia, de Queensland, de 2 puertos, y entonces cada vez que pasa cualquier cosa en Australia, problemas con los trenes, inundaciones allí, lo que sea, pues se dispara el precio, porque además la calidad del carbón de allí es realmente difícil de sustituir, y entonces yo creo que esto es algo que cualquiera que esté tratando con carbón metalúrgico pues ya lo sabe, tiene que estar acostumbrado a ello, que si pasa algo en Queensland el precio del carbón se dispara. Entonces, como decía, la narrativa esta del colapso de carbón y tal, entonces para mí realmente cuando estábamos haciendo el libro, una de las cosas que me sorprendió de verdad es que pues nosotros no hacemos o sea, cuando hacemos estos pronósticos, cruzamos todos, que es la buena cosa que tiene la agencia, cruzamos todos los combustibles, cruzamos largo plazo, corto plazo, todo, y al final digamos que esto es una pieza más del puzzle que tiene que encajar todo, ¿no? Y entonces a mí lo que me sorprendió es que cuando terminamos de hacer todo, ponemos todos los países, sumamos el metalúrgico, el térmico, el lignito, no sé qué pumpa, y de pronto nos encontramos con que teníamos el mismo pronóstico este año que el pasado. Y dice, ¿cómo es posible? Si cada día hay, como decía, hay un país, hay una región, hay alguien que anuncia que lo deja, que se va, que cierra el carbón, que no sé qué, pero al final sí, hay mucho anuncio, mucho tal, pero digamos que la conclusión de que Europa, o parte de Europa, Estados Unidos, está el carbón dejando, pero en India, en Asia, sube. Y esa es al final ese es el resumen de lo que está pasando con el carbón. Y es el resumen del año pasado, de este año y del año que viene. Y entonces, como digo, realmente fue una sorpresa, que es que no ha cambiado nada. Si veis la línea, la azul es el pronóstico del año pasado, la de rojo este año, y es casi el mismo, ¿no? Que también, si vemos porque claro, el carbón, al subir o bajar, yo creo que lo que vemos es que está más o menos el consumo estable, digamos, del 2012 por ahí hasta el 2022. No, pero si miramos para atrás, desde que se firmó el protocolo de Kioto, el consumo del carbón en el mundo ha subido el 70%. Si tiramos, fijaos, aquí estábamos y estamos ahora. O sea, nunca en la historia de la humanidad se ha quemado tanto carbón como se está quemando esta tarde. O sea, es increíble. Entonces, es lo que digo, que claro, hay una narrativa. O sea, se puede ver como diciendo, ya, pero el crecimiento se estabilizó, es verdad, pero no se ve que vaya a caer. Y como digo, si lo miramos una perspectiva, digamos, global, el mundo nunca quemó tanto carbón como hoy, o como mañana, o como ayer. Entonces, yo creo que es algo que tenemos también que pensar, porque como digo, si uno lee un periódico, dices, el carbón desapareció, pero no. Entonces, si vamos a las regiones, o sea, se llama porque, como digo, el carbón está estabilizado, pero en realidad estabilizado no está en ningún sitio. Es el resultado de distintas tendencias. Entonces, ahí tenemos el 2000 como referencia en azul, 2017 es digamos, el naranja o como sea, y luego en rayas el pronóstico. Entonces, por ejemplo, de las mil consecuencias que uno puede sacar de este gráfico, una, por ejemplo, clara es que China va a seguir siendo el gigante del carbón durante mucho tiempo. Sabemos que bajará un poco, subirá un poco, no sabemos, probablemente va a bajar, pero vemos que el consumo de China va a ser muy superior a cualquier otro. Vemos que la Unión Europea, que un día fue la tercera región donde más carbón se quemaba en el 2000, y vemos que, por ejemplo, Japón y Corea combinado
va a quemar tanto carbón como Europa en el 2023. Pero es que el sudeste asiático, que bueno, aunque son los 10 países que hacen el área ASEAN, en realidad carbón queman en 5, que son Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia y Tailandia. Pues esos 5 países igual van a quemar tanto carbón como toda la Unión Europea en el año 2023. Entonces, claro, lo que vemos es como el centro de gravedad del mercado del carbón se va a Asia, y claro, esto a la hora, digamos, de cuando se discute de energía, de clima y demás, va a haber una asimetría importante que nosotros pensamos van a hacer las conversaciones y demás bastante complicadas, porque vamos a enfrentar un mundo sin carbón con un mundo con carbón, y entonces, quiero decir, las conversaciones pueden ser un poco complicadas. Vemos también la India, como el peso de la India está aumentando. Vemos que está un poco, digamos así, haciendo el camino inverso al de los Estados Unidos, la India. Bueno, China, como decía, es la clave de todo, y yo creo que es decir, casi todo lo que pasa en el carbón, casi todo se explica en China. Entonces, el mercado chino es muy dinámico, pasan tantas cosas todos los días que es casi imposible de entender realmente. Voy a dejar la electricidad para luego. La mitad, más o menos el 55% del carbón en China se utiliza para generar electricidad, pero ese otro 45%, que es una proporción mayor que la mayoría de los países, siendo China, teniendo la escala que tiene, es mucho carbón. Entonces, he hecho esta separación por sectores, más que nada porque tienen distintas tendencias. Entonces, la industria pesada, que consume mucho carbón, estamos hablando de acero, de cemento, cristal, todo esto, nosotros pensamos que digamos que ha llegado a un grado de saturación del consumo, porque han sido muchos años de mucha infraestructura en China, y por tanto pensamos que va a disminuir. Dicho con mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque sí, la guerra comercial, podemos decir, con Estados Unidos continúa. Probablemente el gobierno chino pueda implementar políticas de otra vez un poco de apoyo a la infraestructura para equilibrar el crecimiento. Entonces esto podría hacer subir otra vez el consumo de igual acero, cemento, pero en principio nosotros pensamos que ese sector va a disminuir. En el que no tengo ninguna duda que va a disminuir seriamente mucho es en el de la pequeña industria y residencial. El problema de la contaminación atmosférica, no sé si alguno de ustedes o de vosotros ha estado en China, pero si ha estado, realmente es un problema serio, y es un problema serio que yo diría que es prioridad número 1, política y pública. En Pekín, sí, yo voy a Pekín todos los años y varias veces. Hace 5 años en Pekín, un día normal, el edificio de enfrente no se veía. Después de unos años de implementar esta política de cambio de calefacciones y demás, ahora mismo Pekín tiene el aire como Madrid, igual. Lo cual significa que en efecto es posible. Y ahora esta política se está extendiendo a otros lugares, al norte de China, que tiene un problema también serio. Y por eso digo que en el sector de pequeña industria y tal, no tengo ninguna duda de que el consumo de carbón va a disminuir seriamente, y lo cual va a hacer aumentar el consumo de gas, porque claro, el gas no tiene, el tema medioambiental no tiene discusión el carbón. Entonces esto va a ser, pero ojo, nosotros teníamos hace 4 años ya la métrica ya no nos vale, nos falla, pero hace 4 años teníamos una bastante curiosa, que era lo siguiente: había en aquella época casi 800 millones de toneladas al año que se quemaban en China de esta forma, ¿no? Un compañero mío, Laszlo Barro, el economista jefe, de mucha gracia, lo llama de los tiempos de Dickens, carbón que consumido como en los tiempos de Dickens, ¿vale? Entonces había como 800 millones más o menos había, y en aquella época el comercio internacional de GNL eran 350 BCM, o sea que ponías más o menos la relación en energía de 1 a 2, ponías todo el GNL del mundo en China y todavía no eras capaz de
sustituir el carbón que se quemaba como los tiempos de Dickens, ¿no? Entonces eso te da la idea de lo que va a costar, pero ya digo, como digo, no hay ninguna discusión de que va a ocurrir, pero va a ser una transición que va a costar años, que va a incluir gas, va a incluir electrificación, va a incluir muchas cosas, pero vamos, que va a hacer que el carbón allí desaparezca. Y luego tenemos un sector que es muy propio de China, que es el que llamamos nosotros conversión del carbón, que básicamente es producir químicas, combustible para el transporte, diésel y gasolina, y gas, metano, de la gasificación del carbón. Entonces esto igual es una cosa que parecía, pues no sé, cuando uno lo lee, parecía o Alemania en la Segunda Guerra Mundial o Sudáfrica en los tiempos del apartheid, pero parece que ahí acababa esto, pero no acaba. Entonces, el problema es los números que nosotros damos en la conversión los vamos a tener que actualizar porque ahora mismo están en fase, digamos, de prueba y tal, y no sabemos la dimensión que va a adquirir esto. Yo creo que ahora mismo en China el 70% del petróleo se importa y el 40% del gas, y esto va a subir, y entonces yo creo que el hecho de gasificar carbón, que son recursos que tiene China, tiene sentido, incluso si para nosotros como occidentales decimos, ¿cómo vas a hacer metano del carbón? Pues puede tener sentido. Y luego una consideración económica bastante importante, más allá de los números, es que gran parte de estos proyectos están en lo que nosotros llamamos stranded coal, o que digamos que es carbón que no se puede poner en el mercado porque está muy lejos, la calidad no es buena o lo que sea. Entonces, claro, porque si uno se puede hacer los números y le pone carbón internacional $90 al carbón, no te sale, dices, ¿a cuánto me sale el metano, el gas natural? Pero claro, cuando uno se pone ya con carbón, que el coste de oportunidad cero, básicamente lo que te cueste producirlo y hacerlo allí, la economía empieza a ser distinta. Entonces, como digo, no tenemos una idea. Nosotros en nuestro pronóstico, por ejemplo, damos unos 80 millones de toneladas equivalente de carbón de aumento en este sector, pero como digo, revisaremos los números a la alta o a la baja, no lo sé, pero seguro que lo revisamos porque, como digo, es una tecnología que está un poco así. Y luego me deja para el final la electricidad. Entonces, si hacemos números es bastante fácil. Si la mitad del carbón se consume en China y la mitad del carbón de China se utiliza para hacer electricidad, es fácil deducir que 1 de cada 4 toneladas de carbón que se queman en el mundo se queman en China para hacer electricidad, y por tanto el sector eléctrico es donde tenemos que mirar a ver qué va a pasar. Entonces, si miramos ahí tenemos el Producto Interior Bruto, la electricidad y la electricidad de carbón, y la verdad es que yo no sé vosotros, yo no veo nada ahí, sube, baja, yo no veo nada. Así que como no veía nada, lo que hice fue hacerme la media de los 6 años y ya empezaba a ver cosas. Entonces, si nos fijamos ahí, lo que vemos es que el Producto Interior Bruto más o menos tocó techo en el 2010 más o menos, y luego empezó a bajar, no mucho la verdad, pero sí que vemos que la elasticidad de electricidad, o sea, la roja con el Producto Interior Bruto, que es la azul, vemos que antes del 2010 estaba por arriba y ahora está por abajo, y en efecto la economía china se está haciendo menos intensiva en electricidad, lo cual llevará a que baje el carbón. Pero hay un montón de peros que decir, porque por ejemplo una de las la lucha contra la contaminación atmosférica va a traer mucha electrificación. Aparte de gas, va a traer mucha electrificación. Por ejemplo, el transporte. Hay en China más de 200 millones de motocicletas eléctricas. Entonces, quiero decir, los números en China siempre hay que mirarlos 3 veces, porque es imposible. Yo lo pensaba, digo, Alemania, Italia y Francia, todos con una moto eléctrica, es imposible. Pero mírenlo, oye chicos, pues sí, 200 y pico millones de motocicletas eléctricas, que no es un gran consumo para China. O sea, el transporte en China consume menos del 3% de la electricidad. Pero bueno, el 3% de China son casi 200 teravatios hora, es la electricidad de España. O sea, y en la calefacción tenemos lo mismo. Te pones, echas los números, bueno, no es mucho, tal.
me decía uno de estos analistas con los que conversamos de vez en cuando a ver cómo vemos las cosas y tal, decía, pero tú no sabes la cantidad de electricidad que están utilizando los chinos en las plantas de sinterizado para quitar el polvo de las plantas por la contaminación. Y yo, venga, estas de pitorreo, la planta de sinterizado. O sea, quiero decir, claro, la escala de China es increíble. Entonces tenemos tantas cosas, como decía antes, pasando a la vez, que es muy difícil seguirlo. Pero bueno, dicho lo cual, seguimos pensando que la economía china va a ser menos intensiva en el futuro y por tanto también luego el carbón, que es la generación marginal, va a disminuir. La línea negra es la del carbón, pero va a disminuir también con bastantes matices. O sea, por ejemplo, en 2017 la generación adicional de fotovoltaica y eólica en China fue unos 115 teravatios hora, que es la generación total de Holanda. Y esa fue la adicional de fotovoltaica y eólica. Pues con todo eso, la generación de carbón, por supuesto nuclear, cada trimestre se inaugura un nuevo reactor nuclear, y hidráulica también aumenta, pero y con todo y con eso la de carbón sigue aumentando, porque cuando tenemos estos números, pues hace falta carbón. Dicho lo cual, nosotros pensamos que a partir de 2020 más o menos la generación de no carbón va a ser capaz de equilibrar el crecimiento, y a partir de ahí la generación de carbón en China se estabilizará, incluso caerá un poco, pero como digo, con muchos peros. Y entonces esto es muy importante, porque lo que tenemos aquí es cómo varía la demanda total de carbón con, uno es la producción de hidráulica, la más oscura, y la otra es con la demanda eléctrica en China. Entonces vemos como con un crecimiento de la electricidad del 10%, la demanda global de carbón sería como del 4%, que básicamente es lo que teníamos la década pasada. Entonces volvemos a lo de siempre. Cuando uno mira, hemos visto el gran crecimiento, se ha estabilizado, no sé qué, 10.000 políticas en todo el mundo pasando, en todos los países, en todas las regiones, en todos lados, pero al final, lo que de verdad ha pasado en el mundo es que en China el crecimiento de la demanda eléctrica se ha moderado. Eso es lo que ha pasado en el carbón en el mundo, en resumidas cuentas, y luego 800.000 cosas más. Por ejemplo, India. Entonces, igual cuando uno hace números, o cuando uno está todo el día haciendo números, mejor dicho, de vez en cuando se da sorpresas. Entonces yo me dio la sorpresa, pues estuve mirando cuál era la última vez que había bajado, porque cada uno dice, vamos a hacer el pronóstico para India. Bueno, pues hace uno los números, igual ponemos muchísimo. Tenemos nosotros, en nuestro pronóstico tenemos más eólica que el objetivo del gobierno. Para decir, o sea, somos muy generosos porque no lo creemos, o sea, creemos que en India se va a poner mucha fotovoltaica, como 80 gigas, y mucha eólica, 65, o sea, mucha ponemos. Pero con todo y con eso, si uno pone un crecimiento de la demanda eléctrica razonable en India, hace falta carbón. Entonces, como digo, me dije, venga, vamos a ver la última vez que disminuyó o que no creció la generación eléctrica de carbón en India. Y no, pues acabaron las estadísticas y nunca. Se ha crecido todos los años desde que el mundo es mundo. Desde que hay estadísticas, dice, es increíble. Hombre, algún día parará, pero realmente es impresionante, ¿no? Entonces, otra cosa curiosa que podemos ver aquí, si os fijáis, la verde es la cuota de renovables. O sea, ahora mismo está más bajo que hace 40 años. O sea, evidentemente tiene un poco de truco porque incluye la hidráulica y claro, ha bajado la contribución hidráulica y ahora mismo lo que está aumentando es la fotovoltaica y la eólica, que como veis aumenta mucho, pero no es suficiente para compensar el carbón. Sudeste asiático es un poco el mismo caso, con algunas simplificaciones, un poco el mismo caso que tenemos en la India. Tenemos, no todo el sudeste asiático, pero tenemos Indonesia, Vietnam sobre todo,
y luego un poco menos Filipinas y Malasia, donde se están construyendo plantas de carbón, donde la generación eléctrica está creciendo mucho, donde se está construyendo mucha renovable, pero hace falta más, y ese más es el carbón. En el caso de Tailandia, donde hay planes también para construir plantas de carbón, pero la posición pública es muy grande y no lo tenemos tan claro realmente. Y por tanto nuestros números, por ejemplo, que veis aquí, en Tailandia no incluyen nuevas plantas de carbón. Pero en Indonesia o Vietnam, pues realmente la construcción es bastante impresionante. En Indonesia, por ejemplo, ahora mismo, según hablamos, hay 10.000 megavatios de plantas ultra supercríticas en construcción, aparte de otras tantas por ahí, las islas subcríticas. Entonces quiero decir que esto es mucho carbón. Y bueno, luego tenemos países, en el 2016 incluimos una de estas frases que uno pone para curarse en salud, diciendo: respecto a Pakistán, Bangladesh y Egipto, seguiremos con mucho detalle lo que hagan, pero porque no lo tenemos claro, es verdad. El año pasado ya incluimos a Pakistán en los números, porque ya parecía que las cosas estaban pasando, y este año hemos incluido Bangladesh ya porque las cosas están pasando. Entonces Bangladesh, no sé si soy muy familiares con Bangladesh. Bangladesh es un país de 165 millones de habitantes que consumen menos electricidad que Noruega, que tiene 5,3 millones de habitantes. Entonces eso pues es algo que no va a durar mucho, claro. Y entonces la segunda cuestión que está pasando en Bangladesh es que el gas, la producción de gas está bajando, y por lo tanto lo que están haciendo es construir plantas de carbón. Y igual no sabemos por qué, si uno hace la lista de los proyectos que se han anunciado y tal, hay más de 20 gigas, pero muchos se abandonan, otros no encuentran financiación y todo eso. Entonces es difícil saber cuántos van a pasar, pero nosotros pensamos que a lo mejor 5 o 6 mil megavatios para el 2023 sí que habrá. La mayoría, menos la planta que está en el norte, que es de carbón doméstico, las demás son de carbón importado. Entonces, como está pasando en Vietnam, como empieza a pasar en Pakistán, también el comercio de carbón va cambiando, y parte de ese carbón que venía a Europa pues va ahora a estos países, a Bangladesh, a Pakistán, a Vietnam. Una palabra de Europa. Igual, si vemos los países que han anunciado el final del carbón en Europa, pues realmente en Europa, digamos en la parte del oeste, son casi todos. España, tal. Alemania, es verdad que por la dependencia del carbón y por el cierre de las nucleares es un problema un poco más complejo, pero vamos, el resto de países han anunciado el final de la generación de carbón. El Reino Unido fue más allá y junto con Canadá ha lanzado una iniciativa para acabar con la generación eléctrica de carbón en el año 2030. Hay ya más de 20 países apuntados en esa iniciativa, Powering Past Coal Alliance, y también ciertas regiones y demás. Si echamos los números, tampoco, la generación eléctrica de carbón en todas las regiones cubiertas por la alianza representa entre 2 y 3% del consumo de carbón, o sea que no es el fin del mundo, pero bueno, es una tendencia clara, y cada vez más países se van a unir y demás. Pero como tantas veces pasa, si vemos los países que han anunciado el cierre o el final del carbón, son aquellos que tienen menos dependencia, lo cual quiero decir tiene sentido, pero también tiene una repercusión en los números, porque claro, son los que menos influyen. Entonces muchos de los países, o algunos de los países que han anunciado el cierre del carbón, realmente es que no generan ahora mismo nada con carbón. Entonces son anuncios también, digamos, en el sentido de la concienciación y demás, pero materialmente pues no representa mucho, ¿no? Entonces, si vemos aquí, vemos también que dentro, como decía Arcadio, dentro de Europa también hay una subzona, digamos, está la Europa occidental, donde el carbón está desapareciendo por momento, digamos, y luego está la Europa, digamos, un poco del este, donde en países como Polonia todavía el 80% de la generación es esa base eléctrica, esa base de carbón. Alemania está, el año pasado
por primera vez en la historia no fue el carbón la primera fuente en el 2018 de generación en Alemania, fue las renovables, todas juntas contadas, pero todavía está el carbón en el 37% y Alemania, por ejemplo, tiene este año cierra un grupo y luego en el 22 cierra 3 y en el 23 otros 3 nucleares, y entonces son 70 y tantos teras que hay que reemplazar, y entonces pues ahí habrá que poner, a pesar de las inversiones en renovables, habrá una parte que será compensada con generación térmica, gas, carbón, dependiendo del precio, pero quiero decir que en esas circunstancias disminuir el carbón es difícil, no digamos ya desaparecer. Luego también, dentro de este panorama en el cual el carbón lo tiene bastante complicado para competir, con el precio del CO2 subiendo, legislación medioambiental cada vez más exigente, hay dos tipos de centrales que las vemos nosotros que tienen más, digamos, posibilidad de competir, que son las de lignito doméstico, en Alemania por ejemplo, porque el lignito es bastante barato y por tanto el CO2, los futuros de CO2 ni siquiera se acercan a niveles que hace que el lignito no sea competitivo. Y la segunda son estas plantas de última generación, digamos, pues, hay una en Italia, hay 3 en Holanda, varias en Alemania, 5 o 6, que son ultra supercríticas, o sea, con eficiencias, pues el récord mundial de eficiencia, por ejemplo, tiene una planta en Alemania 47.1, entonces con la eficiencia tan alta, el consumo de carbón y de CO2 es muy bajo, y por tanto también son centrales que pueden competir. El resto de las centrales pues lo tienen difícil. Santiago, difícil. Sus críticas a partir de 2020, difícil, y vemos por eso que en Europa disminuirá. Una palabra sobre la captura, porque a mí me preguntan, claro, por todo el mundo, pero oye, ¿por qué la agencia promovéis eso de la captura del carbono? Si son muy caros y tal. Yo, pues que lo promovemos porque lo creemos. El otro día le hice una entrevista a nuestro director ejecutivo, al doctor Fatih Birol, y él decía, no, si aquí está claro, todos tenemos nuestra energía favorita, pero es que la necesitamos a todas. Aquí no se trata de nuestros egos, de venga, alimentar nuestros egos. Yo soy muy pro fotovoltaico, venga, no, es que hace falta todo, y parte de lo que hace falta es captura de carbono, pensamos nosotros. Incluso si uno es realmente optimista y piensa que el sector de la electricidad se puede, no me gusta la palabra descarbonizar, pero me he rendido ya. Pues si podemos descarbonizar el sector de la electricidad, incluso si somos muy optimistas y pensamos que ya está hecho, fotovoltaica, eólica, baterías aquí y allá, pero luego tenemos el sector industrial, y el sector industrial, o sea, fabricación de acero, cemento y demás, ahí está más difícil. O sea, hay proyectos ahora mismo de ver cómo se hace el acero, reduciendo la mena de hierro con hidrógeno y tal, pero son proyectos que dicen dentro de 20 años, tal, o sea, realmente no se ve cómo se puede hacer, y por eso, incluso si uno es muy optimista y piensa que el sector eléctrico podemos reducir las emisiones a cero, pero tenemos el sector industrial, y entonces nosotros estamos convencidos de que hace falta captura y almacenamiento de carbono, y estamos convencidos también que, igual que ha pasado en otras tecnologías, la fotovoltaica o la eólica, cuando empiece a desarrollarse, disminuirán los costes y se podrá competir. En Estados Unidos han extendido y aumentado los descuentos fiscales para la captura de CO2, y nosotros pensamos que puede ser pues un buen incentivo para que empiece este aprendizaje y esta reducción de costes. Y bueno, pues me he enrollado un poco más de lo que yo pensaba, pero aquí lo dejo. Si alguien tiene comentarios o preguntas. Muy bien, Carlos. Bueno, yo creo que ahora podéis preguntarle a Carlos cualquier duda que tengáis, o aquí tenemos a alguien, os presentáis y se lo preguntáis, ¿eh? Luego estará colgado ahí en la web nuestra. Quería saber que, como vives en París, ¿cómo ves el futuro de la energía nuclear en Francia? Uy,
eso no es de carbón. Mejor que hace años. Para reemplazar eso hará falta algo. Claro, mejor que hace un año. O sea, si recordamos cómo evolucionó esto, hace 3 años o por ahí se pasó una ley, se aprobó una ley en Francia en la cual se exigía que en 2025 la nuclear representara como mucho el 50% de la generación eléctrica. Entonces el presidente actual, Macron, lo considera un poco realista, la verdad, y va a modificar la ley. Entonces quiero decir que yo creo que si hablamos de los reactores actualmente en funcionamiento, como digo, hoy lo veo mucho mejor que hace un año. Si hablamos de nuevos reactores, pues hombre, está Flamanville, tiene problemas con técnicos, tendrán que acabarlo. Se habla de que a lo mejor no puede funcionar a plena potencia, de a lo mejor a 1000 megavatios sobre los 1300 o 1400 que estaba diseñado, no se sabe, pero de todas formas cuando funcione Flamanville seguramente cerrará Fessenheim. Entonces yo creo que la potencia instalada será más o menos la misma, pero como digo, hace un año esa pregunta era realmente relevante porque todos nos lo preguntábamos, si de verdad Francia llega al 50% y cierra todos estos reactores. Como bien has dicho, algo habrá que, en el caso europeo yo creo que sería gas, pero ya digo que ha cambiado completamente. Yo creo que, bueno, básicamente que la ley, Macron ha dicho que va a modificar la ley, y entonces ya para el 2025 no hay que cerrar las plantas por una decisión, digamos, de política energética. Entonces los reactores se extenderán hasta su, menos Fessenheim, que fue una promesa que han mantenido de cierre, o de hecho la promesa era cerrar en 2015. El resto se extenderán y por tanto quiero decir que la energía va a ser más de lo que hace un año se podía, aunque es verdad que la ley está, cuando hablabas por ahí con los franceses de EDF, tal y cual, siempre decían, bueno, vamos a ver, porque es que era muy ambicioso, quiero decir. Francia ahora mismo está en el 70 y tantos %, entonces, es decir, llegar al 50 era mucho. Más preguntas para Carlos. ¿No tenéis? Aquí tenemos alguna más. Ir preparando más. Lorena, de la Oficina Española de Cambio Climático. Lo primero, muchas gracias, Carlos, porque ha sido muy clara tu exposición y se agradece. Y yo quería preguntarte cómo casa todas esta situación internacional de China, sudeste asiático y las previsiones a corto plazo con el escenario de desarrollo sostenible del WEO, de la agencia, que habla incluso de desinversiones en centrales térmicas para poder cumplir con los objetivos de París. Bueno, quiero decir, si cogemos los escenarios de largo plazo de la agencia, este pronóstico se parece bastante, cuadra bastante con el que nosotros llamamos New Policy Scenario, que es de cierta ambición, ojo, porque el New Policy Scenario es un escenario de cierta ambición política, pero evidentemente muy lejano a uno, digamos, compatible con los objetivos de París. Entonces, pues sí, quiero decir, el mensaje en ese sentido es bastante pesimista, digamos. Pero, por ejemplo, este año cuando la agencia, cuando hemos presentado el World Energy Outlook, teníamos un gráfico, te lo mandaré, en el cual se hacía un desarrollo de captura de carbono y poníamos las plantas porque el problema que tenemos en Asia, por ejemplo, es que la media de las plantas de carbón son 11 años y pico. Entonces, o sea, son bastante nuevas. Y entonces, claro, si nosotros tenemos 1500 más o menos gigas que hay en Asia y unos cuantos más en construcción, jóvenes, y además están haciendo más, por tanto, quiero decir que esa edad va a seguir siendo así. Eso es una depreciación que no va a ocurrir. Entonces, quiero decir, nosotros pensamos, y como digo, te mandaré la gráfica, si pones el captura de CO2 a todas esas plantas, entonces el escenario climático, digamos, cambia mucho, porque claro, es que el 45% de las emisiones es el carbón.
Es decir, el sector eléctrico es muy importante. Entonces, pues sí, quiero decir, está la parte, digamos, un poco negativa o pesimista en el sentido de que esto no se compadece mucho con París, pero hay tecnologías. Más cosas, tenemos ahí otra. Yo luego tengo alguna que te quiero preguntar. Que no sea muy difícil. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Mira, dos cuestiones. La primera es, ¿cómo habéis acertado el año pasado? El año pasado viniste, nos contaste. ¿La previsión que habéis hecho os ha cumplido? ¿Ha habido cambios? ¿Os ha sorprendido algo? Y la segunda que te quería hacer es, ¿cuál es la vida útil que estáis estimando para las centrales nuevas que se están haciendo en Asia? La primera pregunta, mira, ahí está. Yo creo que lo hemos clavado, lo hemos clavado. No, pero es una buena pregunta, o sea, es verdad, porque cuando uno se pone y cuando nos pongamos a hacer esto otra vez, los números, lo primero que pensaremos es dónde nos equivocamos, que dónde pasó algo que no nos esperábamos o dónde pasó y tal. Y entonces, la verdad es que, como digo, el año pasado, China, la electricidad en China fue un poco mayor, la demanda eléctrica en China un poco mayor, pues sí, a lo mejor de la esperada. Yo creo que fue un poco circunstancial y tal, pero bueno, ahí, y por tanto hubo un pequeño consumo de carbón mayor de lo esperado. Pero aparte de eso, que el mundo se comportó como se esperaba. Y entonces, pues, como digo, en Estados Unidos pues cayó el año pasado el 2, o sea, en el 2018 el 4, en el 2017 el 2,5, lo esperado. En Europa igual cayó. En Alemania, pues hombre, en Alemania ha caído un poco más de lo esperado porque la producción renovable por el tiempo ha sido un poco superior a lo esperado. Pero estos son oscilaciones, pues en el 2019 yo creo que las renovables en Alemania no van a aumentar tanto por las condiciones y tal. O sea, quiero decir que más o menos no hemos tenido ninguna sorpresa y de hecho no hemos cambiado casi nada porque bueno, está más o menos igual. En India también hubo un poco más de consumo eléctrico de lo esperado también. Se adelantó el monzón, no sé qué, como son cosas que pasan, ¿no? Y hubo mucha demanda para eléctrica en agosto, tal, pues bueno, vale. Pero vamos, nada así, o sea, no pasó nada raro ni nada. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Quiero decir eso. Nosotros normalmente tiene que decir entre 25 o 40 años, pero bueno, 40 años, digamos, es lo que uno. Entonces, cuando dice que tiene centrales de 11, 12 años, significa que si plantea retirarlas ahora, estamos perdiendo 28 años de vida de centrales. Entonces, no soy muy realista. Además, no soy muy realista porque, claro, hay que reemplazarlo. Entonces, estamos hablando de sistemas eléctricos donde el consumo está aumentando. Entonces, es decir, reemplazar allí tiene una dificultad añadida porque claro, nosotros estamos en Europa en unos sistemas en los cuales es algo que a veces se nos olvida a todos, la demanda eléctrica no crece. O sea, en España ahora, Santiago lo sabrá mejor que yo creo que estamos en nivel del 2004 ahora mismo, algo así, 2006, pero en Japón ahora estamos en los 90, creo, de la demanda. En Estados Unidos igual, Estados Unidos lleva la electricidad ahora es la misma que hace 10 años. Entonces estamos hablando de un sistema en los cuales esta sustitución, digamos, de carbón por renovables y tal, se facilita mucho por esto, pero si nos vamos a la India, donde la demanda eléctrica crece al 5%, pues es difícil. O en China, que en China dices el 5% de China, pero es que el 5% de China son 300 teravatios hora. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra escala, claro. ¿Tenéis más preguntas? Mira, aquí tienes por allí también. Sube para arriba. Carlos, buenos días. Permítame una pregunta. Cuando se habla de consumo de carbón, ¿no habéis considerado la eficiencia de los procesos? Por ejemplo, en una determinada por tonelada de acero en Alemania, posiblemente la eficiencia de la Alemania sea superior a la que se puede tener en China, por ejemplo. Entonces, eso lógicamente evolucionará. Y yo considero que concretamente en el carbón, en ciertas producciones, acero, tratamientos térmicos o incluso en azulejeras, en sitios donde
que se utiliza como combustible. Si no viene en el carbón, la eficiencia de otros procesos puede hacer que se reduzca más entendido. Pues evidentemente, claro, menos analistas seríamos si no lo tuviéramos en cuenta. Sí, sí, nosotros hacemos el pronóstico este del carbón, está hecho país por país y está hecho sector a sector. Está hecho carbón térmico, lignito, demanda industrial, metalúrgico y tenemos en cuenta la mejora de eficiencia de los procesos, ¿sí? En cada país, dependiendo de qué grado o sea, qué eficiencia tenga, qué proceso y qué inversiones estén haciendo más o menos. En China, por ejemplo, la central de carbón, que al fin de cuentas es la mayor demanda, pero se podría decir lo mismo en el acero o el cemento, la central de carbón en China han pasado, o tenemos un cálculo que es, la verdad es que muy bonito, que es, si las centrales de carbón chinas tuvieran hoy la misma eficiencia que en el 2002, emitirían 1 gigatonelada más de CO2. O sea que la mejora de la eficiencia ha sido considerable. Ahora mismo estamos hablando en China de casi el 40%, cuando venían del 32 por ahí. O sea, quiere decir que sí, tenemos en cuenta todo y los procesos, pero evidentemente hay que ser realista. Luego también otra cosa que ocurre, en efecto, digamos que casi todos los países mejoran la eficiencia, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces es que metimos, por ejemplo, en Vietnam estamos haciendo ahora plantas subcríticas, las cuales no son muy eficientes. Entonces tenemos parte de la nueva demanda, que es, porque en China son todas ultra supercríticas, o la mayoría, y muy eficiente, ¿vale? Pero tenemos una parte de la demanda que es muy eficiente, pero tenemos una parte de la demanda que tampoco es tan eficiente. Entonces, vamos, quiero decir que sí lo tenemos en cuenta y vamos país por país. Mira, querías preguntarle tú. Dices el nombre. Sí, es Ramón Revuelta. Muchísimas gracias por la presentación tan clara y tan realista. Una pequeña pregunta. No has citado ni una vez al señor Trump, iba a decir Trumpeta, pero me dejo en Trump, con su apoyo al carbón y su retirada del Acuerdo de París. ¿Ha tenido esto alguna influencia o ha sido un fuego de artificio como hacen este señor? O sea, el símil, me gustó el símil que me lo dijo de la empresa de Peabody Energy, la mayor productor de carbón de Estados Unidos, y me utilizó el siguiente símil. Dice, mira, lo que está haciendo Trump es, está poniendo el barco un poco así. Dice, pero claro, el barco le mueves un poco y al final, al cabo de la trayectoria, llegas a un sitio muy distinto de donde irías de la otra forma. Entonces dices, la política de Trump no tiene un efecto. Pues un efecto tienen que tener, ¿sabes? Porque claro, es que son, en la web pone que 60 regulaciones que afectan al sector del carbón han sido revisadas. Pues son 60, o sea, quiere decir que estamos hablando de mucho. Líneas de apoyo al I+D, está dando también dinero. Ha intentado, está buscando la fórmula para mantener las plantas, que sí, la resistencia, el combustible. Creo que está haciendo muchas cosas y por tanto pensar que todo eso, la retirada del Clean Power Plan, del plan de energía limpia, pensar que todo eso no tiene ningún efecto es realmente no tiene sentido. O sea, claro que tiene efecto, pero dicho lo cual, en Estados Unidos, o sea, en la gráfica esa que he puesto, lo más importante para la demanda del carbón es el consumo eléctrico de China. Pues lo segundo más importante, el precio del gas en Estados Unidos, el Henry Hub. Porque cuando baja el gas, baja el carbón. Cuando sube el gas, sube el carbón. Entonces, mientras en Estados Unidos esté el precio del gas barato, es muy difícil porque, quiero decir, las plantas, también es verdad, si te pones en el margen, las plantas que cierran son las plantas más viejas, las menos competitivas, tal. Las minas que cierran son las minas de más alto coste, tal. Entonces lo que va quedando, digamos, va siendo, ahora que está de moda la palabra resiliente, pues lo que va quedando es más competitivo, tal. Pero quiero decir es que mientras tengas el gas a ese precio, luego hay muchos estados con objetivos o obligación renovable. Pues igual, entonces también en un entorno donde la demanda eléctrica está estable, donde el gas es barato, donde tal, y luego también inversiones en el carbón, por ejemplo,
está Trump, pero nadie tiene una certidumbre de que dentro de 4 años vaya a haber algo tal. Entonces, quiero decir, plantas nuevas de carbón en Estados Unidos no va a haber, o sea, eso es impensable. Entonces, dices, ¿ha hecho algo? Sí, pero dices, ¿puede cambiar la dinámica esta? Es difícil, porque claro, la realidad del gas tan barato de Estados Unidos es... Bueno, Carlos, yo quería preguntarte dos cosas que siempre son un poco... Primero, la conversión, ¿no? La conversión, que en China, y sois los únicos que habláis de ella, ¿no? De la conversión a gasolina, a lo que sea, ¿no? Un poco como tú decías con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el este de Alemania. Y luego en los proyectos de CCS, o con la U ahora que le ponen, no hay nuevos proyectos. Eso es un tema que me sorprende. No veo yo nuevos proyectos, y sobre todo en estos sitios de Asia, ¿no? Donde de verdad están construyendo. Y la otra es, que lo citáis en alguna de las cosas, es todo, y tú lo has dicho, todo lo de financiar y los problemas de financiación y tal. En estos países está notándose eso, está notándose que grandes, incluso algunos hasta oficialmente, pues no sé, el Banco Asiático lo va a hacer o tal, pues pone más dificultades de financiación para estos sitios que son 800 millones, tal, todos países de 100, 200, 300 millones, ¿no? Eran dos, ¿no? Las preguntas. Bueno, de la conversión, sí, o sea, es que claro, tampoco, si lo miramos en términos globales, tampoco yo lo he nombrado porque es un sector que hay que tener en cuenta, y como digo, tenemos ciertas incertidumbres respecto a cómo de grande va a ser en China. O sea, si hace los números salen más o menos, y luego, como digo, la dependencia de China ya está el 70% de petróleo, 40% de gas y tal, está aumentando, por tanto puede tener sentido. Hay por ejemplo un proyecto ahora mismo en funcionamiento en Mongolia Interior, en el cual se hace gasificación de carbón para metano y se hace líquido, o sea, hay una licuación ahí no, y luego se lo llevan, lo licúan y se lo llevan o sea, que son proyectos que uno aquí desde nuestra mentalidad es rarísimo, ¿esto qué es? Estoy equivocado, que me traduzcan en el chino, ¿no? O sea, esto estoy mal, pero que son proyectos que en un momento dado pueden tener sentido, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que cuando se publique el plan de 5 años, el del 2020, ahí tendremos todo más claro. Esa es la escala del sector de la conversión en China, porque a día de hoy, como digo, hay muchas plantas tal, pero no está claro qué dimensión tendrá. El CCS sí, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que no hay nuevos proyectos, tenemos 22 más o menos entre los que están funcionando y en construcción, pero no está arrancando. A ver si hay nuevas tecnologías, está el ciclo ALAN de CO2 supercrítico, o sea, y se están haciendo cosas, pero es cierto que le falta un impulso, y por eso nosotros ahora intentamos dárselo, porque estamos convencidos que hace falta esa tecnología y no hay mucho. Entonces ahora mismo, digo, ¿cómo está el vaso? Medio vacío. Pues ahora mismo se captura unos 40 millones de toneladas al año de CO2, y según nuestros modelos tenía que multiplicarse eso por 100 veces, ¿sabes? Porque estamos hablando de que necesitamos del orden de gigatoneladas, entonces pues sí. Pero bueno, dicho lo cual, a ver si con el nuevo incentivo fiscal en Estados Unidos y tal se anima la cosa y empiezan a disminuir los costes y la tecnología se crece. Y la segunda pregunta era... La otra es la financiación, ¿no? La financiación, las nuevas plantas que están lanzando en Bangladesh, has hablado, en Vietnam, en Indonesia, no están sufriendo... Sí, no es un problema serio, porque como digo, cada vez se financia menos y por tanto es un problema grave. Pues realmente lo que estamos viendo nosotros es que más y más está recibiendo financiación china. O sea, si vas a... Hombre, Pakistán a lo mejor es un caso especial, porque dentro del plan de la nueva ruta de la seda se incorpora el corredor económico China-Pakistán. Entonces dentro de ese corredor económico se incluyeron un montón de infraestructura, y parte de ellas era planta de carbón. Entonces digamos que eso ha tenido un respaldo un poco especial, pero pues eso digo, en Pakistán por ejemplo está el caso que yo a veces le cito así como ejemplo. Entonces el Banco Asiático, el que está en Manila,
financió una planta que se llama Jamshoro, 2 por 600 megavatios y tal, mucha polémica. Estados Unidos votó en contra, bueno, es una cosa que decir, muy controvertida y tal, pero bueno, decían que Pakistán lo necesitaba, tal, o sea, quiero decir, Pakistán, igual lo que decía de Bangladesh se aplica para Pakistán. Pakistán, 195 millones de habitantes, consume menos electricidad que Noruega. Entonces, y el año hasta el 2016 la mayor fuente de electricidad, de generación eléctrica, era el producto de petróleo, encima carísimo, o sea, una cosa que no tiene sentido. Entonces, pues en caso de Pakistán, Jamshoro siguen en negociaciones tal y cual, y entre tanto ya hay 2 plantas hechas por empresas chinas y financiadas por bancos chinos en funcionamiento, y otras 4 o 5 en construcción. Entonces, esto lo estamos viendo más y más, que al final pues uno va, o sea, los chinos son los que están financiando gran parte de estas nuevas plantas de carbón. Yo hablaba una vez con un promotor turco y me decía, mira, me pasé un año perdiendo el tiempo buscando financiación para una planta de carbón en Europa. Dice, no me vuelve a pasar, porque la próxima que quiera hacer me voy directo a China. Entonces, quiero decir, por un lado la dificultad de financiar hace que en muchos países, por ejemplo ahora mismo en Kenia hay una planta, 1000 megavatios en proyecto, no encuentra financiación. Entonces, no, es un problema, quiero decir, para las plantas de carbón. Tiene sus consecuencias, digamos, de todo, ¿no? Porque el carbón es un tema complejo, pero sí, pero bueno, y también está haciendo que China, ¿sabes?, se apodere, digamos, Invierta en el mundo. Bueno, la última pregunta, que he visto que Esther quiere preguntarte algo. Dale Preséntate. Sí, hola, buenos días. Soy Esther Marín, directora general de Energía, Actividad Industrial y Minera de la región de Murcia. Antes de nada quería dar las gracias al Club Español de la Energía, Arcadio, por habernos invitado, y a Carlos Fernández por su magnífica exposición. Ha sido todo un honor, y me gustaría simplemente, aunque en Murcia no hay carbón, pero como estamos hablando en tema global, y creo que me gustaría saber tu opinión respecto a, en vista a todos estos escenarios, uno de los problemas fundamentales que hay aquí en España es el precio de la electricidad, y todo el mundo dice que tenemos que bajar el precio de la electricidad, y de hecho, bueno, pues este fin de semana no sé cuántas noticias de pobreza energética han salido en la región de Murcia, ¿no? Entonces, claro, con las políticas que se están llevando a cabo energéticamente y con el futuro y cómo se mueve todo, ¿cómo podemos conseguir bajar el precio de la electricidad en España? No sé. Hombre, es que decir, el precio de la electricidad es muy socialmente muy sensible y tal, pero no solo en España, en todo el mundo. O sea, es un tema muy sensible. O sea, que quiere decir que eso no, en eso en España no somos diferentes, no, es un tema muy complicado en todos lados. Pero ¿cómo se baja? Pues es que eso es lo que están 195 gobiernos de países, más todas las regiones, están pensando en eso, cómo tener electricidad barata, fiable y limpia. Y entonces, pues, es decir, nosotros no tenemos una receta mágica, y de hecho vamos a los países país por país y publicamos recomendaciones para cada país, porque cada país es distinto. Hay un país que tiene carbón, otro tiene hidráulica, otro tiene tal. Entonces, quiero decir que es un tema, digamos, que depende y tal. Entonces, por eso yo tengo mi opinión particular, claro, después de 10 años en el ministerio, pero bueno, tampoco venga a cuento. Bueno, pues muchas gracias a Carlos, ¿no? Que ya es la